Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Güera, por tu tiempo. Les recordamos que este taller es muy amplio. Ha habido algunas otras sesiones, entonces si se perdieron alguna de las sesiones, están grabadas y si tienen alguna duda, algún comentario, nos lo pueden hacer llegar en cualquier momento y nosotros se lo hacemos llegar a la Güera. Bienvenida, Güera. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y sobre todo gracias a Dios nuestro Señor, que a través de los medios, pues de todo esto nos pueden ayudar para ser mejores y para el mayor bien para nuestra vida. Entonces, bueno, vamos a continuar y como bien lo dices, este es un taller que doy que dura 10 meses, que se llama Sanando las heridas con amor. Y en el taller, bueno, se hace de una manera, por algo es taller, se hace de una manera más vivencial y la gente pone sus ejemplos y se va compartiendo y en un espacio seguro, pero independientemente, aunque nosotros aquí podemos dar también lo más posible en cuanto al contenido y a la teoría, ¿no? Sobre todo la parte teórica, ya la parte de práctica es la que sí se ve ya muy concreto en el taller, pero igual a lo mejor ya alguien después que quiere estar interesado en poder tomarlo ya como un proceso de sanación más personal y poniendo en práctica ya todas sus vivencias, bueno, pues igual que aquel cosa nos pueden buscar. Pero vamos a continuar. Entonces hemos dicho, hacemos como este resumen siempre de introducción, que el sanando las heridas no las hicimos nosotros, por lo general las heridas fue en una etapa muy infantil y en esa etapa infantil fue cuando por nuestro rasgo de personalidad pues utilizamos ciertos recursos, ¿sí? Eran los únicos que tenían y nosotros reaccionamos de cierta manera ante la vida, ¿no? Ante lo que se nos ponía enfrente. Entonces, cada quien respondía, pues conforme como podíamos, entonces en ese momento era lo mejor, era nuestra mejor opción o quizá era la única, pero hoy, cuando estamos adultos, conscientes, maduros, pues ya se supondría que intentamos responder de la mejor manera. Pero hablamos que cuando esto queda esta herida muy grabada en el inconsciente, muy grabada porque es un trauma muy fuerte, se hace un comportamiento, un estilo de conducta, una narrativa en el pensamiento, una forma de sentir y de actuar, que a lo mejor ante la realidad, ante lo que sucede hoy, ya no tendría que ser igual. ¿Por qué? Porque ya somos adultos, porque hemos crecido, porque el contexto es diferente, porque nosotros tenemos herramientas espirituales, psicológicas, emocionales, porque hemos crecido, como dice la palabra de Dios, en edad, en sabiduría, en gracia, y tendría que ser diferente. Hablamos mucho en programas pasados de cómo es que nuestro cerebro se quedaba como atrapado, como este trauma complejo, ¿dónde quedaba el trauma? Sí, ¿dónde quedaba esto que a mí me hace comportarme de una manera que hoy no quiero? Hasta decía San Pablo, ¿verdad? El bien que hago no lo hago y hago el mal que no quiero. O sea, sigo haciendo las mismas conductas, los mismos actos que a lo mejor los vi en casa, los aprendí, o simplemente fue la manera como yo utilicé para responder a la realidad. Entonces, todos los seres humanos respondemos a la realidad y tendremos que hacerlo con las tres facultades superiores del ser humano. Esto es importante que siempre recordemos que nosotros tenemos inteligencia, libertad y voluntad. Y por así decirlo, una inteligencia espiritual. O sea, cada uno de nosotros podemos responder desde el buen espíritu. Desde la parte espiritual se dice las emociones, qué te mueve, qué te motiva. Entonces, muchas veces a nosotros para responder ante la realidad, si nos motiva la herida, si nos motiva la carencia, si nos motiva el dolor, entonces ahí es como decir, hacemos caso al mal espíritu. O sea, en psicología se dice, ¿qué te mueve, qué te motiva? Y en la parte espiritual se dice, ¿cuál es la emoción? ¿Cuál es la motivación? ¿Sí? ¿Cuál es la que te mueve a responder de tal o cual forma? Cada uno de nosotros necesitamos cubrir necesidades. El ser humano necesita cubrir necesidades. Hay necesidades vitales como el comer, respirar, pero hay otras necesidades que las es por la herida, es por la carencia, o son necesidades a lo mejor del crecimiento, de madurar, de procesos, de ir creciendo en sabiduría, en conocimiento, en discernimiento, pero esos son procesos que llevan tiempo. En cambio, el inconsciente responde a la primera. El inconsciente es algo ya aprendido. Entonces, la herida
muchas veces la herida, la carencia, el faltante, lo que nosotros de niños no pudimos procesar, no pudimos manejar, nos desbordaba porque era miedo lo que había debajo de ahí, era mucho dolor, era muy amenazante para nosotros. Entonces, eso nos hizo comportarnos de una manera que hoy es a lo mejor inadecuada. Hoy, en ese momento, la manera como nos comportamos de niños, hay que honrarla, respetarla y agradecerla, porque fue lo que nos hizo estar vivos, fue lo que nos hizo emocionalmente seguir adelante, espiritualmente seguir adelante ante ciertas circunstancias que para nosotros nos dolían demasiado o nos causaban mucho miedo, porque pudo haber sido la herida del abandono, de la humillación, de la injusticia, de la traición. Cualquiera de estas heridas a mí me causó tanto dolor y era una edad en que yo estaba muy vulnerable. Pero hoy, adulto, presente, que eso lo hace el consciente. Entonces voy a empezar a decir algunas cosas dónde se quedan, ya explicamos desde la parte neurológica dónde es donde se queda el trauma, ¿sí? O sea, el trauma no te permite subirlo a una manera consciente, a una manera de evaluar, pero el inconsciente es el primero que responde. Pero ¿cómo podemos nosotros habilitarnos para trabajar desde el consciente? Esto es parte de lo que hoy vamos a empezar a ver. Entonces, a ver, el inconsciente se maneja bajo tres características, como tres actitudes, tres cosas que se activan en el inconsciente. Desde la primera cosa es que el inconsciente siempre nos va a querer vivir en un estado como placentero. O sea, el inconsciente no entiende que esa manera mía de reaccionar iracunda, violenta, con tristeza, o sea, esa manera no adecuada ante la realidad de la vida, porque nosotros tenemos inteligencia, libertad y voluntad para responder, así sea muy dolorosa la realidad. Entonces, el inconsciente, cuando ve que es doloroso, cuando ve que para responder a la vida hay que de alguna manera sufrir o soportar algo que no nos gusta, el inconsciente no le gusta. El inconsciente nos va a tratar de alejar todo lo que tenga que ver del sufrimiento porque él no lo ve como un valor, él no lo ve como un aprendizaje. En cambio, el consciente sí lo ve como una persona adulta, consciente. El adulto quiere decir, ¿qué día soy? ¿Cuántos años tengo? ¿Qué me está sucediendo enfrente y yo cómo voy a responder? ¿Con qué edad voy a responder? Porque a veces mi edad cronológica no va con mi edad a responder, porque respondo desde el inconsciente. O sea, el inconsciente es el primero que va a responder porque tengo a lo mejor 30, 40, 50 o 60 años respondiendo de esa forma inadecuada. O sea, cada que sucede un evento, yo respondo de esta forma inadecuada. Cada que alguien me grita, me golpea o algo sucede, yo respondo llorándome, encerrándome, no sabiendo poner límites, o respondo igual, golpeando más fuerte, siendo más violento. O sea, respondo de maneras inadecuadas. A lo mejor de niño pues se nos entendía, todo el mundo decía, pobrecito, es que está pequeño, es que está aprendiendo, y efectivamente era así. Pero hoy de adulto, ni nosotros nos gusta este comportamiento, no nos hace sentir bien, y entonces decimos, a ver, el adulto es el que tiene que responder, o sea, tiene que responder el consciente, pero el inconsciente nos hace vivir desde lo placentero y no quiere sufrimiento. En cambio, el consciente sabe que si está creando un nuevo camino neurológico, que si va a construir una nueva forma de reaccionar, que los grandes santos le llaman vivir la noche oscura, el gran vacío, el consciente adulto sabe que el vacío es fértil, o sea, que de ahí va a venir el fruto, que va a doler, sí, porque es más, hasta ese dolor deberíamos de agradecerlo y decir, gracias Señor, porque si me está doliendo, quiere decir que estoy cambiando. Quiere decir que está muriendo mi yo egoísta, mi yo controlador, mi yo iracundo, o mi yo temeroso, o mi yo que no sabe poner límites. O sea, está muriendo todo lo que no es un bien mayor para mí. Me estoy guiando por el bien espíritu, pero me está doliendo. Es muy normal que duela.
O sea, el inconsciente, la herida, la carencia, el miedo, el dolor te hace sentir que no debes de sufrir. En cambio, el consciente adulto presente te dice, no, es normal que duela. ¿Por qué? Porque estoy en un crecimiento, estoy en algo diferente, estoy intentando aprender algo diferente y claro que como toda mi vida he hecho lo mismo y quiero comportarme de otra forma, claro que hay cierto dolor. Otra cosa que hace el inconsciente es que no me va a querer dejar salir de la zona de confort. Y la zona de confort es que estoy en un lugar a gusto, sea positivo o sea negativo. Esto lo entiendo, esto lo explico un poco. Yo puedo estar en una zona de confort, quiere decir, siempre me peleo con mi esposa, con mi jefe, con mi hijo, y es una zona de confort porque yo siempre me peleo. O sea, ya mi mente, mi corazón y toda mi estructura humana se adapta a que siempre me voy a pelear. Entonces, para el inconsciente es una zona de confort. O siempre, por ejemplo, no tengo discusiones, a lo mejor estoy estudiando, estoy aprendiendo algún idioma, pero ya es zona de confort, porque ya es el área que domino. En cambio, a ver, ¿por qué no aprender otra cosa? ¿Por qué no intentar hacer algún apostolado, alguna ayuda mejor? O sea, el inconsciente no quiere salir de esa zona de confort, sea positiva, o sea, ya muy positiva o muy negativa, muy tóxica. El consciente sí, el consciente sí valora y dice, es cierto, yo ya aprendí esto, pero ¿por qué no más? ¿Por qué no poder ser mejor? ¿Por qué no intentar otra cosa, aunque me cueste? O sea, el consciente sí valora el esfuerzo, lo aprecia, lo quiere, lo valora, le interesa. Al inconsciente no. O sea, la herida, eso llenar esa carencia, lo que me mueve, si me mueve el inconsciente para llenar la herida, entonces es desde el niño herido que no quiere el cambio. El niño herido, el inconsciente, se mueve desde actitudes muy infantiles, pensamientos mágicos, actitudes infantiles causadas por la herida. En cambio, el presente se vive desde el adulto, consciente, sabiendo que está la herida, que él no se hizo la herida, pero que es el responsable de sanar la herida y que pues sanar una herida duele, pero lo ve como un valor. El inconsciente se resiste al cambio porque no lo ve como algo que valga no le ve un beneficio, no le ve un valor, no le pone interés. Es un vacío infértil para el inconsciente. Donde intenta hacer un esfuerzo, el inconsciente dice, esto no tiene sentido, no tiene un rumbo, no tiene un para qué. En cambio, el consciente, ya de una manera consciente, con el soplo divino, desde la toma de conciencia, en el aquí y en el ahora para ir trascendiendo de una manera virtuosa, ahí ya es donde hay un valor porque tiene un sentido, tiene un para qué hago esto. Y ahí ya cambia. Tiene un sentido y un valor, un vacío a la hora de sentir esa ansiedad de que estoy haciendo algo diferente porque la ansiedad no se va a quitar o el dolor que causa el crecimiento no, está implicado de per se, o sea, iba a aparecer de todos modos, pero lo valora, lo ve como algo muy bueno, ¿sí? O sea, lo quiere, lo busca y hasta de alguna manera lo agradece. Cuando sabe que esto me está costando, dices, pues es como cuando haces ejercicio, si no duele no cuenta. O sea, cuando te duele dices, ah, bueno, quiero decir que me esforcé, que me está doliendo el músculo, pues quiere decir que lo trabajé. Si no, a lo mejor estuve una hora intentando caminar o haciendo algún tipo de ejercicio y no siento nada, no hay ningún cambio, pues dices, entonces no está valiendo, no se nota la diferencia. Cuando realmente se nota es que hay algo que realmente sí, el esfuerzo cuesta, pero lo valoramos. Desde el consciente, presente, adulto. El inconsciente es desde la herida, desde nuestro pensamiento infantil y mágico. Mágico, que todo va a suceder como por obra de magia, con expectativas. Ahorita lo vamos a seguir viendo. Otra cosa que hace el inconsciente es que no se da cuenta, el inconsciente así tengas 30, 40, tengas 3 maestrías o sepas, ya seas muy docto o tengas muchas habilidades, el inconsciente
te quita o te nubla todos tus recursos internos o externos. Te atrapa a que vuelvas a estar como ese niño herido. Cuando toca la herida, se vuelve a poner en esa misma condición de decir, no, yo no puedo hacer nada, se queda totalmente sin recursos ni internos ni externos. No busca la ayuda interna, decir, oye, pues yo ya logro, yo ya soy, puedo soportar algo, tengo la virtud de la fortaleza, yo puedo hacer oración, yo puedo encomendarme a Dios, yo puedo estar en un grupo de oración, yo puedo pedir ayuda, yo puedo pedir a lo mejor alguna terapia, puedo entrar a un grupo de autoayuda, puedo tener algún sacerdote, puedo tener alguien que me acompañe en este proceso. No, el inconsciente, pensamiento mágico, la herida, la carencia, el dolor, el miedo no me va a dejar, ¿sí? Pedir ni sacar todo mi potencial, ni pedir ninguna cosa externa. Todo lo contrario con el consciente. El consciente presente adulto saca todos sus recursos internos en todo lo que se ha habilitado y lo que le falta lo logra por buscar. O sea, a ver, no me he habilitado lo suficiente, pues busco ayuda. Busco un acompañamiento, busco una terapia, busco un curso, o sea, busco leer, busco aprender, busco ser mejor, o sea, se interesa por habilitarse a ser mejor. En cambio, el inconsciente no. El inconsciente se queda pensando que hasta ahí pudo llegar. Todo este inconsciente se queda, dijimos que es por el trauma, por la herida, se queda en la parte, la mitad del cerebro, si no sube hasta la corteza cerebral, hasta la parte creativa, la parte de una mejor resolución, la parte más inteligente de poderte ver hasta de fuera. Eso lo hace la inteligencia, sí, la parte más consciente de nosotros. Entonces, el inconsciente responde siempre de la misma manera. El inconsciente responde siempre de la misma manera y vive del pasado. Vive del pasado. Y aquí, si tomamos algo de uno de los pasajes que se puede ver desde la parte teológica de muchísimas partes, pero hay una parte cuando se habla de los evangelios, de cuando va María Magdalena al sepulcro, donde cuando de alguna manera ella quiere volver al pasado, quiere volver a ver a Jesús como era antes, y el mismo Jesús le dice, ya no busques, no busques a los muertos al que vive, estoy vivo, pero ni siquiera le dice, no, no me toques, no la permite que lo toque porque le dice, o sea, ya es diferente, la manera como ahora voy a vivir entre ustedes es diferente, pero eso hay que abrir otro tipo, o sea, hay que abrirnos al buen espíritu, hay que abrirnos a otra cosa porque es diferente. El inconsciente quiere que vivamos siempre del pasado porque yo lo he hecho siempre igual. Entonces, María Magdalena de alguna forma regresa a donde está el dolor, a donde está el sufrimiento, a donde ha sido lo mismo, cuando ya el mismo Jesús dice, va a ser de otra manera. Estoy vivo y los quiero vivos y los quiero felices, pero los quiero en la resurrección, pero ahora me van a ver y me van a experimentar de una manera diferente. La toma de conciencia es diferente, pero claro que tuvieron que vivir el duelo, claro que tuvieron que vivir, entenderlo diferente y eso cuesta, pero la virtud de la fortaleza nos hace vivirlo, sí, nos hace soportar el cambio y entenderlo, soportarlo con la virtud de la fortaleza. Algo que también hace el inconsciente es que al día de hoy esa forma de responder es una forma inadecuada. De niños a lo mejor fue mi mejor recurso, era lo que tenía, era lo único que había y hoy de adulto yo tengo que utilizar nuevos recursos. El consciente me hace utilizar nuevos recursos. El inconsciente me hace responder de la misma manera y sin recursos que hoy ya no me sirven. Entonces, lo que debo de hacer es honrar, respetar y agradecer ese recurso que yo tuve que en ese momento a los 5 años, a los 8, a los 10, a los 12, me sirvió muchísimo, lo honro, lo respeto y lo agradezco, pero hoy entiendo desde el consciente adulto, presente, quién soy, cómo me llamo, cuántos años tengo, qué es lo que me está pasando enfrente, cómo tengo que responder. Entonces ahora utilizo otros recursos que sean más nutricios, más sanos.
Otro también es que el inconsciente es totalmente inflexible. No hay manera. O sea, el inconsciente es, siempre tiene que ser la A, no es flexible. En cambio, el consciente es creativo y muy flexible. Es de la A a la Z, totalmente creativo y flexible. O sea, si no se puede de esta manera, intentamos de esta. El consciente sabe que nada es para siempre, que lo puede intentar de una manera y que si no funciona así, bueno, bajo ensayo y error y lo intento de otra manera. El consciente tiene la capacidad como seres humanos de visualizar de fuera. A ver, si yo tomo esta decisión, ¿qué pasaría? Yo puedo proyectar el futuro y aparte el consciente, el resultado que pase, el consciente sabe que no es Dios, que soy criatura y que como criatura yo no puedo controlar todo. De vivir desde el consciente, desde el buen espíritu, el resultado no depende de mí. Yo, el consciente, hace lo mejor que puede con todos los recursos que puede, pero el resultado no va a depender su estado de ánimo ni su carácter. Le va a doler, claro. Si a lo mejor el resultado no es óptimo, no es sano, no es nutricio, pues le va a doler, pero confía en que hay algo más grande y eso más grande es Dios, es dejar a Dios ser Dios. Repito, el consciente, presente, adulto, sabiéndose criatura, creado, no creador, no Dios, deja a Dios ser Dios. En cambio, el inconsciente no flexible, que repite las mismas conductas, que quiere hacer lo mismo, aunque los resultados sean tan tóxicos, se, no deja, o sea, quiere controlar todo. Siente que al hacerlo de la misma manera va a tener todo bajo control porque hay una creencia, una falsa creencia, como decir, no, así yo, como si yo fuera Dios, yo todo lo voy a controlar, porque esa es mi manera y esa es mi forma. En cambio, el que se deja guiar por el buen espíritu, se sabe criatura, se confía en Dios, hace lo mejor que puede, con los recursos que puede y de cara a Dios, y el resultado también lo deja Dios. Y sí a todo como es, sí a todo como fue. Y abrazas la realidad. No que no duela, ¿eh? No que no duela, duele y duele bastante, duele y duele mucho. O sea, todo este proceso de sanación, claro que duele, pero sí es un valor fértil, es un vacío, porque sí se siente un vacío como una angustia, es algo nuevo, vivir desde el consciente, guiados por el buen espíritu, pero es algo fértil. También el inconsciente, algo que nos hace vivir, es que quiere el placer por el momento, ¿sí? O sea, quiere que las cosas sucedan en el momento y sentir como ese placer de lo logré, ¿sí? Como del ego, de la soberbia, por ejemplo, vamos a poner ejemplo que hay una pelea. Quiere al momento como el niño chiquito que quiere el dulce o que quiere la pelota y dice, yo gané, ¿sí? O que se están peleando y la mamá regaña al grande o regaña al chico y dice, ah, qué bueno, para que se le quite, o sea, como ese ego de decir, yo tuve la razón. Eso lo hace el inconsciente. Ese es un pensamiento muy infantil, que el momento pasajero me conformo con un dulce en el momento, con sentir que el ego yo gané, pero es momentáneo e infantil. En cambio el consciente totalmente soporta gracias a la fortaleza y vive para la trascendencia. Para la trascendencia es que, aunque no sea pasajero, es más, prefiere que no sea pasajero porque valora la trascendencia, valora lo que va a ser duradero, valora que lo que está cambiando en él va a durar para siempre, aunque en este momento duela. Es más, lo momentáneo es el dolor y el aprendizaje lo valora como algo muy valioso y para siempre. En cambio, el inconsciente no hay aprendizaje porque lo tiene en el momento y no, ahí no hay cambios, ¿sí? No hay nada que nos pueda beneficiar. Vamos a seguir un poquito más. El inconsciente se aleja de todo lo que tenga que ver, o sea, del aprendizaje, porque el aprendizaje ya implica sufrimiento. Entonces, el inconsciente, el sufrimiento lo ve catastrófico, lo ve como algo denigrante, como algo
que no debe de ser en la vida. En cambio, el consciente, movido por el buen espíritu, ¿qué es lo que nos mueve? Si lo que nos mueve es un crecimiento, una maduración, el saber y confiar en la vida eterna, confiar en Dios, el sufrimiento lo abrazamos. Y a veces sabemos que es necesario cargar la cruz, pero hay una resurrección y se carga con amor y por amor. Eso ya es muy diferente, ya tiene un sentido y tiene una orientación. El consciente tiene un sentido y una orientación, tiene un para qué estoy haciendo las cosas. En cambio, el inconsciente no lo ve. El inconsciente ni siquiera se lo pregunta, ni siquiera se lo cuestiona, ni siquiera trata de entender el por qué y no lo quiere. El inconsciente se maneja mucho por tradiciones, por creencias, por cosas culturales. Y lo digo como tal, y vaya que sabemos que todo esto que hacemos es desde la parte psicoafectiva espiritual, pero movidos por el buen espíritu, guiados por el espíritu de Dios, pero a veces las mismas creencias religiosas nos limitan. O sea, sí, y el mismo Jesús dijo, yo no vengo a quitar la ley, pero sí vengo a darle plenitud en el amor. A ver, pongo un ejemplo. Estaba acompañando a una persona en terapia y la mamá me decía que, bueno, tenía 4 hijos y toda la vida había llevado a sus hijos a las 9 de la mañana a la misa, pero a la misa de niños, cuando era, pues que llevaban tamborcitos y tocaban y castañuelas y cositas para hacer ruiditos, que por cierto la misa, pues todo el día era, toda la misa era ruiditos porque iban todos los niños, pero era la misa de niños. Entonces ya los más grandes empezaron a crecer, ya eran adolescentes y todos los domingos era ya una guerra campal porque para empezar, para levantarlos, imagínense adolescentes ya, era el único día que podían levantarse un poco más tarde. Entonces la señora, enojados todos los hijos, a fuerzas, los quería llevar a la misa de 9 donde ya ni siquiera cabían porque ni se escuchaba, ya era, o sea, ya cuando eres más adulto, pues realmente si tú ya no llevas niños, pues ya notabas que ni siquiera escuchabas bien las homilías, porque pues estás con el ruidito y todos los niños entretenidos. Entonces, los muchachos, por más que le trataban de decir a la mamá, a ver mamá, no te estamos diciendo que no vayamos a misa, pero ¿por qué tiene que ser a las 9 de la mañana? Lo que queremos es mejor nos levantamos un poco más tarde, compartimos todos, desayunamos, estamos todos, ya todos en el ambiente familiar y nos vamos más tarde a misa. Y la mamá era una creencia, ya era un introyecto, una tradición, una creencia religiosa. Entonces ahí cuando yo hablo con la mamá, ¿qué puede pasar? O sea, ¿cuál es el mayor bien? ¿Esto es una creencia limitante o es una creencia que te da plenitud? ¿Cuál es la mayor plenitud? Pues mejor, que podías pensar, compartir con la familia, estar más agradables y después en otro momento, o sea, no vengo a quitar la ley, no es que no vayas, es que simplemente vas en otro horario. Entonces, más o menos por aquí es donde el consciente sí te hace que puedas razonar, que puedas pensar, que puedas analizar, que puedas discernir, que puedas tomar una decisión, que te puedas cuestionar si esto es el bien mayor, qué pasa si lo cambio y si no, bueno, si veo que no funciona, regreso a lo que yo tenía. Sí, pero el inconsciente se maneja por el introyecto, por las creencias, por las cuestiones culturales, por el qué van a decir, qué van a pensar, me van a criticar, es que mi abuela lo hacía así, es que mi mamá, es que el inconsciente se maneja por miradas. ¿Quién te mira? En el inconsciente la mirada, la que tienes es de un juez, un condenador que a veces eso es lo de afuera o eres tú mismo que te condenas. En cambio, el consciente se ve con los ojos de misericordia, se ve con los ojos de Dios. ¿Quién me mira? Me mira Dios y entonces eso ya es con responsabilidad y libertad poder tomar una decisión desde el amor en la libertad, con la inteligencia y la voluntad, movidos por el buen espíritu, porque el inconsciente lo que quiere es llenar la carencia, está motivado para la necesidad de la carencia, de la herida, del dolor. En cambio, el consciente lo único que quiere es llenar, pero el proceso de madurez, de crecimiento, y se interesa por eso, por el interés de la madurez, de seguir creciendo. Pero muchas veces el inconsciente por la herida, esto es causado por alguna de las heridas de la infancia que nos pueden mantener ahí. Por eso es preguntarnos,
¿por qué sucede aquí? ¿De dónde viene la herida? ¿Sí? ¿Qué hay en mi historia? ¿Qué es lo que ha pasado? Otra de las cosas que también tiene mucho el inconsciente es que se maneja mucho por la expectativa. ¿Qué es la expectativa? El estar esperando que el otro haga, que el otro me dé. Es más, la expectativa viene del latín que quiere decir expectatum, que es ya me vi. Yo ya me vi que el otro me va a ayudar. Yo ya me vi que el otro va a hacer tal cosa. Yo ya me vi que el otro me va a amar. Yo ya me vi que el otro, o sea, yo ya vi, y esto es totalmente como un pensamiento mágico de creer que el otro va a llenar mi carencia, mi expectativa, mi miedo. Pues no, el otro tiene sus carencias, sus miedos, sus necesidades, todos sus traumas, todas sus cosas. Entonces, si yo siempre estoy, espere y espere que el otro haga, me dé, o el otro, o la vida, o Dios, es que no me hizo el milagro, es que yo tenía la expectativa de que, es que el milagro es más grande, pero nosotros no lo podemos entender. No lo podemos entender porque esto, la expectativa es desde el inconsciente, desde la carencia. En cambio, el consciente, adulto, presente, el resultado de que si el otro hace o no hace tal cosa, puede darse cuenta también que el otro tiene, está árido, está a lo mejor también actuando desde la infancia, desde el niño, con carencias, no se ha habilitado, no se ha interesado, ¿sí? O sea, el consciente no es que vea el que todos me atacan, yo soy el problema. Si nosotros vivimos desde el adulto consciente, presente, utilizando los recursos internos, externos, sabiendo que somos criaturas y que no somos dioses, que la vida es más grande que nosotros, todo lo que sucede afuera no nos debería de quitar nuestra serenidad ni nuestra paz. Lo vuelvo a repetir. Si nosotros vivimos desde el consciente, movidos por el buen espíritu, no desde la herida, no desde el dolor, no desde el trauma, no desde la carencia, no desde el inconsciente, porque entonces si el inconsciente es el que responde a la primera, ahí es lo que nos va a quitar la paz, la serenidad. Pero nada nos debería de quitar la paz ni la serenidad. Si nos quita la paz y la serenidad, si me saca de mi centro, si no me deja ni dormir, no me deja comer, no me deja estar, entonces quiere decir que aquí hay algo en mi herida, es mi historia, hay algo en mí, es una carencia mía, porque todo lo que está afuera, todo, sea la muerte, sea la enfermedad, sea lo más duro que la vida nos dé, nosotros, gracias al Espíritu de Dios y gracias a la libertad, a la voluntad, a la inteligencia espiritual, a los procesos de querer madurar y crecer conforme nuestra edad, a querernos habilitar, todo lo que sucede afuera no debería de quitarnos la paz y la serenidad. Sí nos va a doler, ¿eh? Lo aclaro muy bien. No, va a doler y va a doler muchísimo. Va a doler y va a doler muchísimo, pero eso no es que te quite la paz, sino es que te quite la serenidad. Eso es muy diferente. Nos duele, pero nos duele serenos. Nos duele, pero nos duele con paz. ¿Sí? O sea, y vivimos el duelo, vivimos el sufrimiento, vivimos la enfermedad, pero se vive desde la serenidad, desde la paz. ¿Cuándo? Cuando uno trata de sanar tu historia, cuando hay mucha herida, cuando hay mucho dolor, cuando hay muchas cosas no resueltas en nuestro interior, cuando hay muchos ciclos no resueltos, muchos duelos no sanados, muchas cosas inconclusas en nuestro corazón, ahí es donde a la realidad nos está costando mucho trabajo responder, porque la mayoría de nosotros, pues claro que tenemos heridas y no han sido ni vendadas, ni curadas, ni aliviadas con aceite, no han sido sanadas lo suficiente, no han sido sanadas porque no, porque cuesta, porque duele, porque hay que detenerte, porque hay que hacer cambios neurológicos diferentes que cuestan. Los santos le llaman vivir la noche oscura. Imagínense los santos. Siendo santos, le llaman vivir la noche oscura
Le llaman el vacío, pero es un vacío fértil. Pero hay que querer querer. Y no, esa no es una necesidad vital, el querer querer, no es algo, eso cada persona es algo que te debe de interesar, el querer estar emocionalmente sano, pero no todas las personas pueden interesarse por lo mismo. Entonces, pero si hay un interés, bueno, nos damos cuenta. Y algo que nos puede decir es, si a mí me está costando mucho responder a la realidad tal cual es y lo que tengo enfrente, pues entonces ahí sí me cuestionaría, ¿por qué no me doy la oportunidad de sanar mi historia? Si yo me doy la oportunidad de sanar mi niño interior, que yo no me hice la herida, pero que ahora yo de adulto soy el responsable de sanarla, entonces la realidad, así sea muy demandante, voy a saber responder. ¿Por qué? Porque utilizo mis recursos internos o externos. ¿Por qué? Porque me habilito. ¿Por qué? Porque tengo fortaleza, porque respondo desde el adulto, con flexibilidad, con creatividad, con la razón, con nuevas maneras de dar a lo mejor alguna solución. En cambio, el inconsciente, también otra cosa que hace el inconsciente minimiza. Cuando ve que algo no lo va a soportar, lo minimiza, o lo exagera, o lo distorsiona o lo saca del lugar o simplemente lo ve incompleto. A lo mejor de la realidad, porque es tan amenazante y tan devastadora, ve nada más un pedacito de la realidad. Lo demás no lo vi. De verdad es que a veces dicen, ¿por qué reacciona de esa manera? Pues porque él es muy amenazante, porque no se ha habilitado para tanto. Entonces la realidad es tan grande que nada más ves un pedacito de la realidad o lo sacas del lugar pues para medio acomodarlo y así justificar tu mente, ¿sí? De alguna manera justificar. En cambio, la realidad en el consciente la aceptas como es desde el consciente, adulto, presente, guiados por el buen espíritu, la realidad sea muy dolorosa o sea muy amenazante, la aceptamos tal cual es. Aquí yo recuerdo que cuando hablaba yo con unos jóvenes me hacían una pregunta y decían, a ver, ¿y cómo haces? A ver, si alguien se justifica, porque el inconsciente justifica todo, ¿eh? Le digo, precisamente es eso. Dice, a ver, una persona que, por ejemplo, que mata o que es narcotraficante o que hace cosas y que después, ¿cómo calma esa conciencia? Precisamente, la mayoría justificamos todo lo mal que hacemos, lo justificamos, porque la conciencia quiere, o sea, esto que está dentro de nuestro corazón, este bien que estamos llamados, este bien mayor, nuestra razón, nuestra inconsciente lo justifica y dice, no, no es que tú te lo mereces, no es que tú has sufrido mucho, no es que tú, es que si no lo haces tú, de todos modos lo va a hacer otro, o no es que no, de todos modos todos lo hacen, pero dentro de ti hay una voz que no te permite, o sea, en tu conciencia, esa voz no te deja. No te deja estar y no te deja estar y por eso en la vida se nota porque eres una persona o muy iracunda o empiezas a somatizar muchas enfermedades o eres una persona inestable emocionalmente, o sea, se empieza a notar hacia afuera cuando el corazón no está tranquilo porque la mente la justifica. Y bien sabemos de muchísima gente que a lo mejor hace algunas cosas que sabemos que en tantos lugares los que tienen situaciones como de narcotráfico, cosas así, pues son los que ayudan y construyen una escuela y construyen unas casas y construyen y ayudan a la iglesia y ayudan, pues a lo mejor puede ser alguna manera de justificar y decir, bueno, de todos modos yo sé que estoy dañando o estoy haciendo algún mal a la juventud, pero pues voy a ir a ayudar ahí en mi pueblo o en el pueblo donde para que haya escuelas, para que de menos otros se eduquen, ¿sí? O sea, hay una manera de callar la conciencia. Entonces, esto es lo que hace el inconsciente, trata de justificar, el inconsciente. En cambio, el consciente vive desde adentro, desde hacer una introspección, trata de igualar su mente con el corazón, ¿sí? O sea, que los anhelos más profundos del corazón vayan acorde
a no justificar, sino a igualar, que nuestra razón, la mente, el cuerpo, el espíritu, vaya como en una armonía. Y a esto se le llama inteligencia espiritual de alguna manera. Sí, utiliza la inteligencia, la voluntad, la libertad, reconoce cuando se equivoca, se es humilde para aceptar. Sobre todo también el consciente pide ayuda, no lo hace solo, siempre pide ayuda, siempre está en un crecimiento, en un grupo donde pueda tener alguien que lo ayude, un discernimiento, un asesor, un sacerdote, siempre busca. El mismo Jesús siempre mandaba de dos en dos. La única vez que Jesús mandó solo fue a Judas el día de la última cena y le dijo, ve pronto a hacer lo que tienes que hacer. Y lo mandó solo. Y ahí fue cuando él obedeció al mal espíritu, por así decirlo. Pero fue la única vez que sus discípulos se fueron solos. En todo lo demás que leemos de los evangelios, siempre los mandó de dos en dos. O sea que cuando algo hay para movernos, lo hacemos acompañados, porque el acompañamiento nos ayuda también a vivir desde el buen espíritu, ¿sí? A darnos cuenta, a aceptar, a ver la realidad, ¿sí? El consciente le pone nombre a las cosas que el inconsciente no quiere ver, que el inconsciente justifica y no ve. ¿Por qué? Porque le duele, porque lo ve amenazante, porque no se ha habilitado, porque no sabe qué hacer, porque está en una postura muy infantil, emocionalmente, espiritualmente y psicológicamente en una postura infantil. En cambio, el adulto presente, consciente, con recursos, le pone nombre a todo y le pone nombre a las cosas y las nombra como son, a pesar de que le dé miedo. ¿Sí? A pesar de que sea demasiado fuerte, le pone nombre porque tiene un sentido, tiene un rumbo y tiene un valor. El inconsciente también se maneja desde el ego, ¿sí? Desde la neurosis, desde el egoísmo, desde el narcisismo, ¿sí? Desde conductas como pues como muy infantiles, ¿sí? O sea, o gritando, o sea, conductas como muy tóxicas, pero ya siendo adultos. O sea, esas mismas actitudes que a lo mejor teníamos de niños, ya siendo adultos, si nos dejamos mover por el inconsciente, lo seguimos haciendo igual. O sea, que son conductas totalmente desproporcionadas a la realidad. ¿Por qué? Porque se activan todos los miedos, se activan todas las sombras, se activa la parte de luz, más bien la parte de sombra de nuestro temperamento, porque todos tenemos mucha luz, todos tenemos mucha bien, pero también tenemos la parte oscura, tenemos la parte de sombra. Y el inconsciente nos hace que salga de nosotros, pues no lo mejor, sino muchas veces lo peor. O sea, se activa como lo peor de nuestro temperamento, ¿sí? Y lo justifica. La narrativa del inconsciente siempre es como muy devastadora, como muy pesimista, como muy catastrófica, o la narrativa también lo que se cuenta en nuestra mente desde el inconsciente también es como echando culpas a los otros. Difícilmente el inconsciente puede decir, oye, ¿y yo hice algo? Y a lo mejor yo contribuí para que esto pasara, o yo pude haber hecho algo mejor. Por lo general, el inconsciente siempre es hacia afuera. El otro me hizo, el otro me hace, culpabiliza el tiempo, las circunstancias, difícilmente se hace responsable. Pues sí, como los niños pues que echan culpas, ¿no? Yo no fui, porque no tienen capacidades neurológicas para hacerlo. Nosotros de adultos ya tenemos todas las capacidades neurológicas, pero hay que hacerlas, hay que construirlas. Y a lo mejor en cierto momento no nos hemos dado como el interés, no nos ha preocupado o no hemos querido de alguna manera hacerlo. En cambio, el consciente sí te permite que la narrativa sea más congruente a la realidad, que la narrativa sea tal cual lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que puede pasar, y entonces esa narrativa que yo me cuento, pues da un sentido diferente, sí da un significado diferente.
Igual lo vamos a seguir viendo y vamos a hacer como un pequeño, para la siguiente vez que nos veamos, les voy a dar como un pequeño esquema de cómo ya vivir esto desde el inconsciente, cómo vivirlo desde el consciente, como una receta de 10 pasos que nos pueden ayudar. Pero era importante primero dar como una lista de todas las cosas que se manejan desde el inconsciente y que maneja el consciente para después ya podernos nosotros ubicar, ¿sí? Entonces, dijimos pues que el inconsciente lo cubre la carencia, lo cubre la herida, el trauma, el ego, ¿sí? Se encierra en sí mismo, sí, pelea por todo, o sea, es un desgaste muy emocional. En cambio, el consciente sabe la meta. O sea, si la meta, por ejemplo, es educar a los hijos, no se pone a pelear con el otro, con la esposa o el hijo, decir, no, espérame, así no, o es que tú lo haces mal. No, no, la meta es educar al hijo y pues estamos peleando delante de él, pues es menos educativo, ¿sí? El consciente va tras la meta que se pone como el valor. Se mueve por el buen espíritu, sin egoísmos, o sea, tratando de veras de que sea el mayor bien y por amor, trata de superar el trauma, vive el proceso de lo que implica superarlo, vive todos los procesos para habilitarse, ¿sí? Para ser adulto y el resultado no cambia su estado de ánimo según el resultado lo pone siempre en manos de Dios, valora su esfuerzo, valora el interés, lo aprecia, se hace ayudar de expertos y siempre tiene esa serenidad y esa paz interior, aunque tenga que sufrir y abraza el sufrimiento. Bueno, pues yo creo que el día de hoy, con esta lista de muchas cosas de lo que puede hacer el inconsciente y cómo se mueve el consciente, y que el inconsciente es desde podríamos decir, movido desde la herida, desde la carencia, desde la necesidad, y todo el consciente movido desde el adulto, desde el buen espíritu, desde lo que nos hace ser mejores personas, del crecimiento, pues aquí ayuda muchísimo. Entonces, el próximo en vivo que tengamos, yo les daría como un caminito de 10 pasos que lo vamos a presentar, se los vamos a poner aquí en la computadora para que lo puedan ver. Es algo muy sencillo, si quieren traer su cuaderno, si quieren hacer preguntas, si quieren poner ejemplos prácticos, concretos de alguna realidad, y si no, bueno, igual yo utilizaré ejemplos muchos para hacer caminar. Si son 10 pasos, son 10 pasos que se hacen en círculo, que los vamos a manejar, que de cómo vivir de manera consciente, cómo vivir desde el consciente. Entonces, bueno, pero por hoy creo que podemos aquí detener porque ya fue mucha información y creo que la información también la tenemos que procesar y pues cualquier cosa nos escuchamos para la próxima semana. ¿Cómo ves? Muchísimas, muchísimas gracias, bueno, la verdad es que está muy claro y como dices, la información es mucha. Recuerden que si se perdieron el en vivo lo pueden regresar y ya sea en la página de Facebook o en YouTube, lo pueden buscar y también la güera, aunque los está haciendo muy explícitos cada uno, si gustan, pueden ver los anteriores, pues como referencia, como para darle el seguimiento que la güera está llevando. Muchísimas gracias, Guara. Te agradecemos bastante tu tiempo y bastante la información, porque la verdad todos necesitamos hacer este camino. Al contrario, un fuerte abrazo, que Dios nos bendiga. Cualquier cosa dejamos mensajes, preguntas en Facebook y o igual ahí en su canal. Y la próxima semana hacemos ya todo el camino del contacto, ¿sí? De qué es esta toma de conciencia. Si Dios Dios quiere, bendiga. muchísimas gracias, Muchas Guara. gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente, gracias. Bye. Bye.